Muchas gracias por estar aquí Buenas con tardes, gracias a nosotros. ustedes. Nos gustaría profundizar un poco en lo que hace al conflicto de los trabajadores en Montevideo Gas por estas horas, por estas semanas, porque no ha quedado muy claro, yo no sé si todos lo tienen muy presente, cómo se va de la ocupación al control obrero, qué está permitido y qué no efectivamente en nuestro país, por qué termina la justicia laudando una situación que tenía otros actores mucho antes como para poder intermediar. Bien. Este conflicto tiene una particularidad que es que al margen de lo coyuntural nos hace o nos pone sobre la mesa que hoy en el Uruguay estamos asistiendo a un debate muy importante porque en definitiva lo que está en juego detrás de la problemática o de la parte procedimental detrás del caso de Montevideo Gas es la postura que toman los diferentes actores con respecto a valores fundamentales que están recogidos en nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces de ahí, ya lo habrán escuchado, hay una postura que es la del Poder Judicial en la sentencia, en la que prima la protección del derecho a la propiedad y Sí, dice que el control obrero está mal. es ilegítimo. Mm. Y esa postura un poco extraña que toma el PIT-CNT en la comunicación del otro día, diciendo que, bueno, que el accionar de la justicia le merece dudas. Entonces, lo primero que me gustaría rescatar es ver que tenemos que ser todos conscientes de que en una democracia se funciona con respeto a las instituciones. Y una de las instituciones primordiales es la justicia. Y las decisiones de la justicia, agotadas las vías procedimentales, no se discuten. Entonces, Gustarán más, gustarán menos, pero no se discuten. no se discuten. Bien, Agotadas las vías, recordarles ¿verdad? a nuestros televidentes y al panel, ¿se acuerdan que cuando estaba aquí Acosta, ¿no? El representante del sindicato del gas, antes de despedirse del programa, y más allá o después de todas las consideraciones que hubo en general, ante la pregunta concreta es de si lo volverían a hacer, ¿se acuerdan? Entendía que sí. Supongo que va en la dirección de lo que usted está planteando. Va en ¿De esa qué lugar dirección, partimos, no? ¿De concepción claro. de derecho o de Estado de Derecho? Va en esa dirección porque en una realidad jurídica como la del Uruguay, donde los sindicatos tienen, de alguna forma, por la manera en la que históricamente se han conformado y han funcionado, esa suerte de prerrogativa de no tener personalidad jurídica y de alguna manera ser irresponsables, los hacen que actúen con una libertad que no tienen para actuar las empresas. Entonces, el Uruguay, que tiene una rica tradición sindical, felizmente, y una rica tradición sindical de sindicalistas responsables, de Sí, porque a ver, sindicalistas ¿qué serios. antecedente tiene un control obrero en nuestro país? ¿Es común? ¿Cuántas veces pasó antes? Hay, Tampoco es que actúen con tanta irresponsabilidad. Hay uno del año 85 en AFE, creo que fue, pero no, sí, estoy casi seguro, 85, 86 en AFE que fue. Pero no sé, eso, lo que más llama la atención son las sentencias, como la que hubo en este caso, ¿verdad?, en que acogen o protegen determinado derecho a futuro, en el cual le dicen, bueno, usted no puede seguir con esta medida que afecta el derecho de propiedad, que afecta el derecho de la libertad de comercio, la libertad de trabajo del resto de los trabajadores. Y eso es lo que nos tenemos que parar como sociedad a ver dónde estamos parados, porque responde, al igual que otros temas de derecho laboral que en estos días están pululando, todos los habrán escuchado, el tema de los deliveries y demás, ¿verdad? Responde a la concepción de derecho laboral y de relaciones laborales que tenemos en el país, que ante este tipo de problemática empieza como a agotarse y lo empezamos a notar. Bien, bueno, es que de hecho, a ver, el derecho a ocupación tiene toda una gran polémica detrás, además de tener un reclamo ante la OIT, ¿no? ¿Qué opina usted puntualmente? Y fíjese que hoy se puede aclarar, recordar, ¿no? es muy interesante la historia del derecho de huelga y la forma en la que lo recoge el último decreto, ¿verdad? El Frente Amplio, ni bien accede al poder, a los 30 y poco de días deroga un decreto del año 66 en el cual facultaba al Ministerio del Interior a hacer los desalojos. Sí. Y lo deroga con un fundamento jurídico que dice que, que cualquier reglamentación de los derechos consagrados en la Constitución debe ser por ley y no por decreto. Y al poquito tiempo se desdice y regula por decreto la ocupación como extensión del derecho de huelga. Entonces, el mismo argumento que utilizó, el sustento jurídico que se utilizó para derogar el decreto por el cual se permitían hacer los desalojos, se utiliza para regular la ocupación como extensión del derecho de huelga, lo cual, a todas luces y a nivel de derecho comparado, no es parte del derecho de huelga, básicamente porque viola el derecho de propiedad, que en Uruguay todos sabemos que es un sagrado inviolable. ¿Me permite hasta ahí? Sí. La ocupación, entienden, más allá que hoy se pueda en nuestro país, tiene su gran debate de fondo y no es en Uruguay, es regional. ¿A favor o en contra de entender como una extensión del derecho de huelga la ocupación o atenta contra la propiedad privada? Cada uno ejerce los derechos que tiene, o sea, y se renuncia a ellos en función de los derechos que se tienen. La huelga
En definitiva, es una renuncia al derecho a trabajar. Es un sacrificio en aras de obtener un bien mayor, porque se entiende que si se hace una huelga se presiona al empleador en procura de obtener un beneficio después salarial o de otra índole. Por lo tanto, lo que se ejerce como un derecho son derechos que se poseen, se ejercen o se renuncian. Pero el sindicalista, el trabajador, no tiene derecho sobre la empresa, no tiene ningún derecho. Por lo tanto, no puede considerarse que es un derecho ocupar algo de lo cual no es propietario y no puede disponer. Ese para mí es el marco en el cual tiene que entenderse esto. Se pueden ejercer o renunciar derechos propios, pero no afectar derechos o intervenir en derechos ajenos. No sería tampoco la primera vez que una empresa cierra y de inmediato liquida todos sus bienes y después no tiene con qué pagar lo que le debe a sus trabajadores. Eso es un poco el origen del por qué se ocupa, ¿no? No sé, ¿qué piensan por allí, Virginia? Yo el viernes cuando estaba a Costa empecé diciendo que en realidad el derecho de ocupación era una extensión del derecho de huelga y que no era ese lo que se estaba debatiendo, justamente porque hay un decreto del año 2006 que lo habilita, más allá de que obviamente es un debate a nivel internacional y que personalmente pienso que la ocupación claramente es violatorio sobre el derecho de propiedad, pero también sobre el derecho que tienen los demás trabajadores que no quieren hacer la huelga a poder cumplir con su entrar a trabajar, digamos. Pero sí la realidad es que en nuestro país hay un decreto que habilita y que entiende a claras luces que sí es un derecho. Y sí hay un antecedente. En el año 2005, Impresos Bani fue también... de control obrero, de control obrero, exactamente. ¿Qué supone? A ver, ¿qué supone el control obrero? Bueno, los obreros en ese caso tomaron la planta y formaron una cooperativa y empezaron a trabajar y a hacer publicaciones e impresiones como si fuera su empresa. Sí, es una usurpación, básicamente. Terminó con 60 procesados. Terminó con 60 procesados, exactamente. El actual fiscal de corte, que era Jorge Díaz, que era juez penal en aquel momento, los procesó por usurpación. En este caso, esos límites, también hay que recordarlo, ¿no? Que si bien una decisión, ya es la tercera vez que creo que lo decimos, que se va de bruces con la decisión judicial y que eso, desde cualquier perspectiva, atenta al Estado de Derecho, eso es muy claro. También es justo decir que no se llegó a ese nivel, ¿verdad?, de control. En este último caso, también hay que decirlo, se trató de en los hechos fue una ocupación durante 12 horas. Bueno, ¿fue control obrero o fue ocupación? No, por eso, fue? En los hechos, citada como control obrero, en realidad en los hechos ofició como una ocupación. De todas maneras, a mí me gustaría, creo que es buenísima la instancia en que nos visite el doctor, para aclarar un asunto que desde la perspectiva de los trabajadores ha insistido mucho y que yo creo que por lo menos tiene asidero en cuanto a discutirlo. ¿Por qué este tipo de normas este tipo de situaciones está enmarcadas dentro de la justicia civil y no dentro de la justicia laboral, que también luce como de cierto sentido común? Bueno, hay un tema de especialidad en el cual la justicia laboral se enfoca en los conflictos de índole individual y los conflictos de índole colectivo. Cuando transcurren en esta instancia en la que se acude a las acciones de amparo, la ley remite a la ley de amparo. Entonces, por eso se tramitan en vía civil. Pero yo leía en prensa esos comentarios y a mí verdaderamente no me generan mayor inconveniente ni mayor resquemor, porque los jueces letrados del Uruguay son todos muy buenos, no importa la materia, sean de familia, sean civiles, sean... El resultado hubiese sido el mismo. El resultado hubiese sido el mismo, en definitiva, porque lo que se trata es del cuidado de derechos fundamentales, que es lo que está detrás de esto, ¿verdad? El derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, la libertad de comercio. No estamos hablando de especificidades del derecho del trabajo como se pueden dar en materia de justicia laboral estricta. En este último, y con lo que respecta a Montevideo, ¿fue ocupación o fue control obrero a su criterio? Yo creo que se anunció como control obrero y en los hechos, hasta donde conozco, terminó siendo una ocupación frustrada, ¿verdad? Bien. Alfredo, ¿algún comentario o pregunta? A mí la medida del sindicato fue errada porque había una disposición de la justicia. Hoy el PIT-CNT está planteando lo que tú recién decías, si es la justicia civil o la laboral la que tendría que laudar en estos casos. Ellos consideran que es la laboral. Vos estabas argumentando. Es un tema de opciones. Pero a mí lo que me parece que es importante es, primero, destacar dos cosas. Se habla de la ocupación que se realizó como si hubiera sido poco menos que una traba para todas las futuras inversiones. Duró 12 horas. Si lo que mostró evidentemente la justicia y el gobierno de este país es que a las 12 horas se suspendió el tema y no hubo problema. Y por otro lado, se hace mucho hincapié en el tema de las ocupaciones, y hablando el otro día con la Perdón que te interrumpa, no hubo problema entre paréntesis, porque después hay un comunicado de la central
cuestionando la decisión de la justicia, o sea que no sé si no hay problema. No, pero lo cuestiona porque tiene es opinión. Uno puede opinar. Acá hemos opinado muchas veces en contra pero de la una cosa es que te justicia. guste o no te guste, y esto es cuestionar y pensar que se equivocó. Sí, pero no sé si es lo mismo. Perdón, ¿no hemos pensado muchas veces que se equivocó algún juez cuando hicieron la cosa? Sí, que lo respetara, pero está equivocado, es lo que todos pensamos. O no nos olvidamos de los femicidios, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que considerar que es un error de la justicia, esto es lo que pone el debate en un lugar mucho más profundo y complejo. Y es cómo entendemos el país en el que vivís desde la perspectiva de derecho. Bueno, pero yo quiero decir una cosa más que me parece que es importante. Se hace a veces hincapié en las ocupaciones como que poco menos que está en una seguidilla permanente de ocupaciones. El año pasado en el 2018 hubo 30 ocupaciones en Uruguay, de los cuales más de la mitad fueron liceos, escuelas, cuando aquellos problemas de violencia, etcétera, y prácticamente no hubo ocupaciones en lugares privados y todas fueron rápidamente solucionadas. Lo que no quita es que la campaña que se hace contra la ocupación a nivel internacional es que mucha gente piensa que Uruguay vive de ocupación en ocupación. Le pasó a dirigentes del PCNT que se encuentran con empresarios alemanes y dicen, pero Uruguay vive ocupado. ¿Cómo que vive ocupado? Sí, no están todo el tiempo ocupando. Y mirá, la lista es esta. Con la lista en la mano se dice, están vendiendo un verso con respecto al tema de las ocupaciones que no es tal. Dice, no hagamos tampoco una cuestión como que es una crisis de ocupaciones todos los días en todos lados. Sí, igual yo discrepo con García porque a mí me parece que acá la discusión es, a ver, puede ser que el PIT-CNT tenga su opinión en cuanto a un fallo de la justicia. Ahora, el PIT-CNT se solidarizó con los trabajadores que fueron a ocupar una planta donde ya la justicia había resuelto o había fallado de que no era conveniente. Ese es el problema. Porque acá no se está, discrepando con un fallo judicial. Acá no se está acatando un fallo judicial. Acá la justicia dijo, no se puede ocupar porque es ilegal. El sindicato fue y ocupó. Entonces, yo no estaba de acuerdo. Ojo al gol, por las dudas. No es un tema en discusión de que podemos estar de acuerdo o no con un fallo judicial, nos puede gustar más o nos puede gustar menos. El tema es, a ver, si a mí la justicia me dice, mira, esto está mal, no lo hagas, esto no se puede hacer, si yo voy y lo hago, en realidad lo que estoy haciendo es desacatando a la justicia. Acá, entiendo el relato que hace Chagas, pero desde esa perspectiva y teniendo en cuenta las garantías que da el Estado de Derecho, funcionó todo bien. Porque quiero decir, hay una decisión judicial, alguien se aparta y el Estado de Derecho, el Estado a través de su fuerza policial va a que se cumpla la norma. Y es así como funcionan las cosas. No creo que debiéramos alarmarnos tanto, porque de hecho los trabajadores acatan. Apenas llega la policía, se retiran, no hubo el más mínimo inconveniente. No, la policía llegó a las 10 de la mañana, se fueron a las 6 de la tarde, después de varias negociaciones. Bueno, sí. Pero no debería haber... Lo que quiero decir es que el Estado de... Porque tampoco, ojo el piojo, ¿no? El Estado de Derecho funcionó y me parece que de esa perspectiva. Y creo que no es una cuestión semántica, me parece que acá hay que definirlo. Repito, una vez más, creo que la quinta que lo digo, que hicieron muy mal los trabajadores en no respetar eso, porque cuando en el Uruguay se cortaron los derechos, se cortaron las libertades, se cortó el Estado de Derecho, entre otras cosas, quienes la pasaron peor fueron los trabajadores. Pero... Digo asimismo, que una cosa es aplicar la norma, respetar la ley, la decisión judicial, y otra cosa el derecho que todos tenemos a decir, me parece equivocada, me parece desacertada. En ese sentido, yo creo que lo del PIT-CNT es aún más grave, porque lo que está haciendo es cuestionar si la justicia tiene o no competencia sobre derechos que están en la Constitución de la República. Entonces, yo no soy abogada, pero me parece que allí la cuestión es una cuestión bastante comprometedora para las garantías de todos. Y cuando tú decís este asunto de que los trabajadores están o no en su derecho y si... Los trabajadores no, los ciudadanos todos, ¿no? Bueno, en este caso que se actuó conforme a derecho, yo creo que debería haber una consecuencia penal para los trabajadores, porque el desacato es desacato. No es que me voy cuando yo quiero, hago lo que yo quiero si estoy desacatando una orden. Así como la pedimos muchas veces para determinadas personas que tienen o una restricción de acercarse a alguien o demás, bueno, yo creo que aquí, y le pregunto al abogado, le consulto si esto termina acá o puede tener alguna consecuencia para los trabajadores que no oyeron la orden judicial. Yo creo que debería. El problema tiene dos puntas, que es la que les comentaba al principio, un modelo de relaciones laborales agotado, en el cual todos tendemos a razonar en forma binaria, ¿verdad?, de empleador y empleados, y en Uruguay lamentablemente tenemos que hacer otra categoría, porque tenemos empleadores, tenemos trabajadores y tenemos sindicalistas, que son
tres cosas bien diferentes, porque no necesariamente trabajadores y sindicalistas se pueden aglutinar, porque hay veces que hay intereses contrapuestos y dentro del movimiento sindical nos encontramos con sindicalistas que tienen vocaciones legítimas en materia política que a veces hace que estén en un juego de equilibrio que a la sociedad civil, que es la que integrada por trabajadores y empleadores, les complica bastante el panorama a la hora de interpretar las normas. Cuando lo llevamos a la realidad, se da lo que decía García. Uno mira los informes de conflictividad de la Universidad Católica y todo ese cuento que se hace por ahí resulta que no es tan grave, porque de cada 100 conflictos, creo que un 2 o un 2,6% termina en medidas verdaderamente graves. El resto son conflictos, pero que terminan en una transacción ante la DINATRA o ante el Ministerio de Trabajo, por lo cual el Uruguay en eso demuestra madurez. Entonces sería necesario renovar las regulaciones laborales pensando ya no en dos binariamente, sino pensando en empresarios, trabajadores y sindicalistas. Si no hacen tanto lío en el fondo. El tema es que el Uruguay tiene una muy rica tradición que durante 100 y pico de años los partidos tradicionales abonaron con unas leyes laborales verdaderamente de vanguardia, que fueron complementadas por algunas de las leyes de los últimos 15 años que sirvieron para modernizar, pero algunas cuestiones, pero en otras no se modernizaron, sino que se soltaron. Y al quedar... ¿Se ideologizaron? Se ideologizaron, claro, y al quedar en ese juego híbrido de jugadores donde tú no tenés claro, al no existir responsabilidades, básicamente civiles, porque las penales vienen después porque son las más embromadas, ¿verdad? Pero las civiles, el sindicalista que está libre para hacer lo que se le canta, porque en definitiva, al final del día no corre riesgo ni su patrimonio personal, ni el del sindicato, es mucho más libre que el empresario. Está bien que se le pida cuentas a ese que comentaban de que puede cerrar y dejar a la empresa, dejar a los trabajadores, ¿verdad? Sin sus haberes, que en definitiva, ¿qué son los haberes? Son parte del derecho de propiedad del trabajador. Entonces, está bien que la empresa se la controle en ese sentido, pero la autoridad administrativa y la autoridad judicial debería poder avanzar en el ámbito civil en las responsabilidades de los dirigentes sindicales que se implican en este tipo de acciones y que no necesariamente tienen que ser penales, porque tampoco podemos tratar de meter a todo el mundo preso. A veces uno puede tener diferencias, puede estar encontrado. Lo que pasa es que se desacata una orden judicial y después cada uno se va para su casa. En ese caso sí. A ver, Alfredo. A mí hay un tema ideológico. Me parece que tu definición de trabajadores, empresarios y sindicalistas es absolutamente sesgada ideológicamente. ¿Cómo? Es tu visión, todo lo que vos quieras, pero no hay... Sin trabajadores no hay sindicalista posible. Los sindicalistas son laburantes, son elegidos por los propios trabajadores. Que después haya algunos burócratas que se apropian de algunos beneficios, sin lugar a duda. Pero no, esa cuestión de tres... Pero todos los sindicalistas representan a la clase trabajadora. Me parece que... se picó y al final, a ver, momento, Graciano, breve. Una observación. Lo que me parece que no se puede equiparar es sindicalista y trabajador, porque para trabajar no es obligatorio afiliarse a ningún sindicato. Por lo tanto, una persona puede trabajar en una empresa y no estar afiliado al sindicato. En ese sentido, yo entiendo, capaz que me equivoco, entiendo la afirmación del doctor Tejero. O sea, no necesariamente, pero naturalmente, y son justamente cuando, el derecho de huelga es un derecho individual. Hay las personas que están afiliadas al sindicato y quieren respetar la decisión sindical están en su derecho. Y el que no está afiliado al sindicato, porque no es obligatorio estar afiliado a un sindicato para trabajar, por ahora, por lo menos, tiene derecho a trabajar sin que nadie se lo impida. Los últimos minutos para nuestro invitado. Coincido con García. Y coincido con García, ¿por qué? Porque yo creo que la modernización... con que está ideologizado. Yo tengo mis propias ideas, todas las tenemos, pero yo creo que eso que yo refería es parte de una cultura que hay en el Uruguay que responde a, básicamente está recogida en materia de derecho laboral en el profesor Pala Rodríguez, que hablaba de las compensaciones, ¿verdad? De cuando funcionaba muy lento el derecho colectivo, había que ser más protector en el ámbito del derecho individual, y responde a un modo de entender las relaciones laborales que, a mi juicio, y es opinión obviamente, está perimido, y el Uruguay debería, con todo esto que también les comentaba al principio, que se nos viene, todo este problema de los repartidores y de la injusticia de que estén andando en bicicleta haciendo 10 kilómetros por 20 pesos de propina y todo lo demás, que todos coincidimos, porque no puede haber nadie que eso le parezca bien, ¿verdad? Está en base a un derecho... A ellos les parece bien. Pero Alejandro, no es el patrón, eso es algo que uno lo tiene que entender, porque esa lógica, que es la misma que tengo yo cuando me sacás apurado, ¿verdad? Es la lógica del derecho laboral antiguo, en la lógica del derecho laboral al que debemos ir para unas relaciones laborales de colaboración y no de conflicto, es entender que el repartidor hoy tiene varias opciones. Puede afiliarse a una app, puede ser monotributista,
puede ser dependiente de la pizzería o de la farmacia de la esquina, y es nuestro propio derecho laboral, que no le brinda protección y que el Estado lo está descuidando como el Estado ha descuidado en muchas otras áreas. Imagínate esto, como funciona en países que tienen un derecho laboral más evolucionado. La posibilidad de que cualquiera pudiera contratar un seguro contra todo riesgo para que ese trabajador, siendo dependiente, independiente o dependiente de una app, estuviera cubierto. Eso en Uruguay no existe, nadie lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque si lo hace y contrata ese seguro para protegerlo, el derecho laboral normal va a entender que está en régimen de dependencia y te lo va a hacer empleado por más que el tipo sea monotributista y gane mucha plata. Entonces, está bárbaro que se junten los repartidores y traten de cobrarle a las apps ¿La y a las lucha de empresas. clases no está más vigente para usted? ¿Perdón? ¿La lucha de clases no está más vigente? Lamentablemente sí, porque hay mucha gente que la abona, cuando se debería abonar el diálogo y no el conflicto, para poder salir de estas cuestiones tecnológicas a las cuales no le podemos aplicar la misma regla o las mismas soluciones de la revolución industrial. No fue rompiendo el telar ni la máquina de vapor que se salió de eso. Bueno, me encantaría poder retomar este debate. Da para bastante más. Es interesante. Muchísimas gracias, doctor. Fue un placer tenerlo hoy con nosotros, de verdad. Hacemos una pausa y despedimos entonces a Tomás Teijeiro, especialista en Derecho Laboral. Nosotros ya volvemos para las reflexiones finales de nuestros panelistas. Muchas gracias.